Bien, y ya hay balance, 11 de la mañana con 2 minutos de la pandemia en nuestro país y el avance este día viernes con 4.453 casos activos, casos diarios en las últimas 24 horas. 672. Da a conocer el Ministerio de Salud, en que divide con los test diagnósticos de 601 PCR y 71 exámenes de antígeno. Claro, es un número que es menor también al del viernes pasado. Comparemos día con día, 672 hoy viernes 27 de agosto. El viernes pasado, 20 de agosto, eran 763 casos. Es decir, hay una caída de 11,9% respecto a la semana pasada y respecto a 2 semanas atrás, es decir, del 13 de agosto. Estamos hablando de cerca de 210 casos menos, un 25% de caída también en 14 días. Buena noticia porque sigue bajando entonces el número de personas contagiadas con COVID-19. Son, como decía Fresia, 4.453 casos y la tendencia va llevando también este número, el de los casos activos, personas que hoy día están en condiciones de contagiar a otros. Lo va llevando más cerca de los 4.000 casos diarios, lo que sería también todo un récord si es que se logra bajar esa cifra en las próximas semanas. Si eso ocurre, la tendencia se mantiene, bueno, sería una muy buena noticia para enfrentar, por ejemplo, el periodo de fiestas patrias, que seguramente habrá más movimiento. La positividad, por último, hoy fue de 1,11%, por debajo de la positividad acumulada de una semana, que fue de 1,15%. Y un 2% de positividad aquí en la región metropolitana, que es también lo que vamos viendo cómo avanza en el día a día. Uno de estas jornadas alcanzó un 1% aquí en la región metropolitana, donde sabemos que se concentra siempre la más alta positividad respecto al nivel nacional, pero 1,15% también a nivel nacional. El día de hoy es una buena noticia porque va a tendencia a la baja sin lugar a dudas. El número de personas fallecidas reportadas al día de hoy es de 29 personas. En total, el caso de los casos fallecidos hasta la fecha, según el MinSal, es de 36.807. Y también hay el número de comparación, porque es una cifra que ayer se vio muy alta, como habitualmente se ve los días jueves después de este desfase que se arrastra del fin de semana del martes y miércoles. Aún así, el número de fallecidos se va y en comparación con otras jornadas, tú ahí nos cuentas cómo es la cifra de hoy. ¿De los fallecidos en particular? Sí, la cifra está un poco más baja de lo que se ha visto los días previos en el número de fallecidos, con estos 29 registrados el día de hoy, pero ese número tiende a subir sobre todo los días jueves. Es el registro más alto de la semana porque hay un desfase administrativo, como decíamos, que explica que hacia el cierre de la semana se registren números más altos. Y hay un dato también muy relevante para explicar también o para ir proyectando el número de fallecidos, que tiene que ver con las personas que están más graves dentro del sistema de salud, los que están internados en unidades de cuidados intensivos. 737 pacientes están en UCI al día de hoy y esta es una cifra que ha ido bajando también de manera sostenida. Son, por ejemplo, si lo comparamos con una semana atrás, el 20 de agosto, eran 898 personas que estaban en unidades de cuidados intensivos, o sea, estamos hablando de cerca de 160 personas menos. Y si nos vamos a 2 semanas atrás, el 13 de agosto, eran 1.023 personas, o sea, estamos hablando de cerca de 300 menos, y ese es el dato más importante probablemente para ir proyectando el número de fallecidos. Son las personas más graves, las que están en unidades de cuidados y sobre todo las que están conectadas a ventilación mecánica, las que tienen más riesgo de fallecer. Sí, que pueden estar además muchas semanas, incluso meses en esa condición. Por eso el número de pacientes en UCI de estos 737 el día de hoy, aquellos que están conectados en ventilación mecánica, son 574 y lo que se va relacionando también a las camas disponibles de 570. En la misma línea, en todo caso, hace ya varias semanas que estamos sobre los 500 camas críticas disponibles a lo largo del país, pero de todas maneras eso se ha mantenido y con cifras ya muchas veces y en algunos días acercándose a las 600. Son buenos números en general. Hay datos cuando uno mira la positividad también bien relevantes, digo, respecto a la evolución que está tomando la pandemia y el contagio sobre todo. Porque si vemos la positividad por regiones,
En el informe aparece un 1%, se redondea por supuesto la cifra, 1%, pero en Aysén, por ejemplo, es de un 0,5%. Apenas 3 casos nuevos en las últimas 24 horas, después de aplicados 543 exámenes PCR. No es que se testee poco en ese sentido. En Magallanes, 0 casos en las últimas 24 horas. En otras regiones donde hay números bien bajos, números absolutos, Ñuble, 9 casos, Atacama, 8 apenas. Y hay una directa relación, uno no puede suponer otra cosa respecto al proceso de vacunación, porque en Aysén, por ejemplo, donde se registraron 3 casos en 24 horas, la vacunación ya está avanzando al 100% del total de la población objetivo, no de la población total, sino de la población objetivo, que era la primera meta que se planteó el plan de vacunación, y ya está acercándose al 100%, entonces hay una relación directa entre ambas cosas que es insoslayable. Claro, en la región metropolitana, que es donde se espera que ya, ojalá este fin de semana o en los próximos días, ya comenzando septiembre, se pueda tener este 80% de población objetiva vacunada, pero también va a depender de, sabemos que en la región metropolitana no solamente hay la más alta incidencia en positividad, sino que también en aquellas comunas que son más reticentes a aumentar el número de personas vacunadas, y eso tiene que ver también con esta campaña que se ha tratado de hacer, porque es donde se concentra la mayor cantidad de la población. Eso va a derivar en otras medidas sanitarias, por ejemplo, acortar el toque de queda, pero ya en algunas regiones, como tú mencionabas, en Magallanes, donde se comenzó a ver la positividad bajando de manera importante ya en los últimos meses. Bien, vamos a profundizar en este tema para analizar la situación epidemiológica que se vive en nuestro país, estos números, y proyectar también el escenario hacia las próximas semanas, sobre todo pensando en fiestas patrias. Está conectada con nosotros a esta hora la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Fresia. Subsecretaria, bueno, veíamos los números recién del informe del día de hoy, del reporte. Sigue la tendencia a la baja, la caída de contagios diarios, 11% menor a la de la semana pasada, 25% menor a la de 2 semanas. La tendencia, en definitiva, se mantiene. ¿Hasta cuándo nos podría durar esta buena racha, subsecretaria? Bueno, la verdad que estamos en una muy buena situación epidemiológica en cuanto a los números, en cuanto a la positividad, que es muy positivo, y es por eso que hemos ido avanzando, ¿cierto?, en todo nuestro país, con dar más libertades a las personas, especialmente ahora en este periodo de septiembre que es tan importante para Chile. Sin embargo, estamos muy atentos a seguir con todas nuestras estrategias de salud pública, y una de ellas que sabemos que es muy importante, que es la vacunación. Es por eso que hoy día me encuentro aquí en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, que hemos abierto para fortalecer la vacunación en la región metropolitana, particularmente en la comuna de Santiago. Quiero agradecer al GAM que nos ha prestado su lugar, porque es un lugar que es céntrico, donde las personas pueden acceder, ya sea personas que viven en la comuna o personas que son de personas que trabajan acá, para que nos sigamos vacunando. Y por eso quiero hacer el llamado que las personas que les toca hoy día, 67 años o más, que le toca la dosis de refuerzo, que se vacunaron hasta 4 de abril, que acudan a vacunarse. Estos números se deben a muchas variables, que las personas se han juntado, se han cuidado, el testeo, la trazabilidad, el aislamiento, pero sobre todo también la vacunación. Y es por eso que, de acuerdo a su pregunta, si seguimos con todas estas medidas, si nos seguimos vacunando, si nos seguimos testeando, nos aislamos cuando estemos positivos, probablemente vamos a poder vivir mucho tiempo con esta situación epidemiológica. Ahora, en este mismo sentido, ¿cómo hacer, subsecretaria, para motivar más en algunas comunas que mencionábamos han sido muy reticentes a la vacunación, en la región metropolitana, donde también se concentra la mayor cantidad de personas, ¿no? Y eso hace que haya o se vaya ralentizando de alguna manera, comenzar a abrir o a cortar el toque de queda directamente, ¿no? Que es lo que muchos esperan también, pero más allá de la etapa que comienza mañana sábado, con esta fase 4 en la región, ¿cómo hacer para que aquellas comunas que tienen un porcentaje muy bajo de personas del grupo objetivo vacunadas? Bueno, varias cosas. Lo primero que nada, nosotros vamos a seguir incorporando dentro del calendario a los rezagados de 18 años o más para que puedan vacunarse. Y aquí se ha trabajado con las distintas municipalidades en la región metropolitana, particularmente con aquellas que tienen los indicadores más bajos de vacunación de la población joven, porque ya lo hemos identificado, es una población joven de 18 a 39 años
que están ciertas comunas, y por eso que sabemos que este fin de semana varias de estas comunas, la comuna de Santiago, Puente Alto, también Estación Central y otras comunas van a salir con sus móviles a ir a vacunar en aquellos lugares donde sabemos que los indicadores son más bajos, particularmente con vacunas, ya sea Sinovac, con CanSino, que son las vacunas que están destinadas principalmente para esta población. Esto se ha seguido vacunando los días lunes y martes, pero claramente estamos focalizando no solamente la vacunación, sino que también la educación con cuadrilleros sanitarios focalizados en estos grupos para darles la confianza. Los motivos por que las personas no se vacunan son diversos, por temor, desconfianza o por falta de tiempo y no darle el tiempo suficiente para acudir a los vacunatorios. Subsecretaria, pero considerando, por ejemplo, que faltan 14.000 personas por vacunar acá en la región metropolitana para alcanzar ese 80% que permitiría retrasar el toque de queda, algo que mucha gente está esperando. Muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué los que hemos cumplido con el proceso de vacunación a tiempo y según el calendario, tenemos que estar pagando el costo por otras personas? ¿Cómo se convence a ese grupo que parece ser muy pequeño pero bien resistente? Porque la convocatoria, el desplazamiento de los vacunatorios móviles, etcétera, son cosas que vienen implementadas hace varias semanas. Sí, ahora en cuanto a los números, el 80% hemos ido avanzando. A principio de esta semana estábamos cerca de 60.000 personas, ya hoy día, de acuerdo a lo que vacunamos ayer, nos faltan 14.000 personas. Pensamos con la estrategia de salir este fin de semana, principalmente a ir a vacunar a las segundas dosis y a algunas personas con CanSino, que al colocarse la vacuna CanSino inmediatamente ya queda el esquema completo, podamos lograr este objetivo entre lunes a más tardar el martes. Es lo que nosotros tenemos pensado, por eso estamos abriendo los vacunatorios, estamos yendo no solamente a los lugares donde las personas trabajan, sino que a sus domicilios, a ciertos lugares para que se vacunen. Este fin de semana van a estar los móviles de las distintas comunas en estos lugares, por lo tanto esperamos que eso ocurra y que pueda ocurrir los primeros 2 días de la próxima semana. El doctor Arauz decía ayer que no era conveniente viajar o programar viajes con niños, ¿no? o adolescentes. Eso, o se lo pregunto de otra manera, ¿hay contemplado quizás en otras normas que permitan viajar con niños, pensando en que muchos quizás se quieren planificar para las próximas vacaciones, subsecretaria? Sí, nosotros hemos ido avanzando de una manera muy paulatina, muy de a poco en los viajes al exterior, porque sabemos que es un riesgo sanitario para las personas que salen, pero también cuando vuelven, porque traer variantes de preocupación, que son las que son más contagiosas, y eso hace que muchas veces los indicadores se pongan más, aumenten los casos. Por eso hemos puesto este plan de fronteras protegidas en ir avanzando de a poco. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que para el próximo mes las personas al volver a Chile ya pueden salir todas las personas que tienen pase de movilidad. Las personas cuando vuelven a Chile van a poder hacer una cuarentena de 7 días, que también hace que las personas puedan viajar con más facilidad, porque los 10 días se hacía muy difícil. Tenemos que ir de a poco, tenemos que ir viendo cómo va la situación epidemiológica en nuestro país, cómo va afuera. Lo que no queremos es retroceder. Y si lo hacemos, tenemos que hacerlo, ojalá no volver a tener comunas en cuarentena como lo tuvimos, porque sabemos que eso es lo más difícil, lo más duro. El impacto más negativo es lo que hemos vivido durante los meses pasados, el año pasado. Y por eso que tenemos que ir muy progresivamente, muy paulatinamente, ir mirando la situación a nivel internacional, y que cuando ya tengamos una población mayor vacunada, que es importante vacunarse porque sí sabemos, y en eso tenemos certeza, que el estar vacunado con buena inmunidad va a permitir mayor protección. Los niños todavía no se pueden vacunar porque no tenemos vacunas aprobadas. En la medida que las aprobemos y ellos también estén protegidos, van a poder darse más libertades, pero tenemos que ir viendo muy de a poco cómo es la situación para evitar, obviamente, esos aumentos tan bruscos que han ocurrido en otros países con esta variante que es tan contagiosa, que es la variante Delta. Pero se podrían abrir a esa posibilidad de quizás dar más facilidades de viaje con niños, y se lo pregunto también en relación a lo que decía ayer el ministro, que sí o sí comenzaba la vacunación en septiembre para los adolescentes, entonces seguramente ahí hay distintas variables que permitan estas facilidades en lo posible, si es que ustedes como ministerio se abren a eso.
Nosotros siempre estamos evaluando todas las medidas que implementamos, las libertades y las restricciones. Obviamente tenemos que poner sobre la mesa cuáles son aquellos riesgos de cada una de estas medidas que tomamos, porque sabemos que tienen un impacto negativo en algunas personas. Hoy día las personas que tienen niños pueden viajar bajo ciertas circunstancias, ¿cierto? Situaciones de salud, situaciones humanitarias, una persona que se va a vivir por un tiempo largo, se va a estudiar afuera, que viaje con los niños. Por lo tanto, se analizan aquellas situaciones particulares. Pero sí, obviamente, estamos mirando en la medida que vayamos avanzando también con la vacunación de los más jóvenes, cuál es la situación que tenemos que ir viendo. En este momento vamos a ir de una manera muy prudente. Viene septiembre, que es un mes que sabemos que también puede ser de mayor contagio en nuestro país, porque las personas van a salir interregionalmente. Pedimos que las personas viajen en Chile. Chile, la verdad, que está en una situación favorable en todas las regiones de nuestro país, pero tenemos que mirar con muy cuidadosamente el mes de septiembre, que obviamente las personas van a tener más libertades las que tuvieron el año pasado, y eso también es un mayor riesgo. Por lo tanto, tenemos que ser tremendamente cuidadosos y seguir cuidándonos y seguir vacunándonos. Subsecretaria, llevamos más de 2 meses, creo que fue el 24 de junio, si me corrige si me equivoco en la fecha, cuando se detectó el primer caso de la variante Delta acá en Chile, ¿no? Llevamos 2 meses con la variante Delta en nuestro país. La transmisión comunitaria comenzó hace varias semanas. Usted hablaba de más de 300 casos detectados hasta ahora por esta variante. Sin embargo, no se ha visto el repunte que muchos proyectaban. De hecho, la ex subsecretaria Janet Vega, por ejemplo, en algún momento, a fines de julio, proyectaba que en 3 o 4 semanas más iba a haber un repunte enorme acá en Chile. No ha sido la única, muchos especialistas también lo han planteado. ¿A qué se puede atribuir entonces el que no haya habido todavía al menos ese enorme repunte? ¿Y le ha sorprendido eso? A ver, varias cosas. Yo creo que aquí no tenemos una respuesta única. Lo que sí sabemos que el testear en forma importante, masiva, secuenciar y aislar inmediatamente a esas personas es fundamental. Hacemos una búsqueda activa muy importante de los contactos estrechos de las personas que han tenido variante Delta, los aislamos inmediatamente. También este plan de fronteras protegidas, estamos con un proceso de fiscalización que es muy riguroso. A veces vamos todos los días a ver a las personas a la casa, porque si las personas llegan pueden traer la variante Delta, y si salen a distintas partes pueden contagiar. Y por eso que este proceso, ¿cierto?, de testear, aislar a las personas positivas, sus contactos estrechos, aislar a las personas que viajan fuera de Chile, y testearlos a todos los que entran por todas las fronteras. Estamos testeando en las fronteras terrestres, estamos testeando en las distintas aduanas, los positivos los guardamos en residencias sanitarias. Creo que esas medidas, y la vacunación, por supuesto, sí, claro, son medidas que nos han permitido ir de una manera más lenta, en que la variante Delta no tenga ese aumento brusco que tuvo en otros países. Nosotros hemos conversado, por ejemplo, con las autoridades de Israel, y cuando conversamos con ellos, que ellos venían de una manera muy positiva, una de las cosas que nos dijeron cuando conversamos con ellos, ¿cómo tenemos que enfrentar esto? Hagan lo que están haciendo ahora, nos dijeron. Eviten, no abran abran todas las fronteras de un día para otro, porque en Israel la gente fue a viajar, claro, volvió, y obviamente eso hizo que la variante Delta entrara de una manera mucho más incluso sin mascarillas también, ¿no?, en espacios públicos. Esto, cuidado, ir de a poco, es importante. Y respecto a esta apertura, por ejemplo, en la región metropolitana, que pasa a fase 4, ¿cuáles son en concreto, subsecretaria, las principales diferencias? Porque como ha habido cambios en el plan paso a paso, nos encontramos que ayer con este anuncio empezábamos a ver cuáles eran las reales diferencias con, por ejemplo, fase 3. Son en mayor parte el tema de los aforos, ¿no? Sí, lo más importante, varias cosas. Uno son los aforos. Ahora, los aforos en la etapa de apertura inicial, para ir a una actividad, a un restaurante, a un cine, se necesita el pase de movilidad, porque sabemos que el pase de movilidad tiene un significado que la persona está vacunada. Por lo tanto, pero un aforo, por ejemplo, en una actividad en la casa, una actividad social,
Si todos están vacunados con el pase de movilidad, el aforo es de 40 personas. Si hay alguien que no está vacunado, es de 20 personas. Obviamente es difícil fiscalizar, pero por eso es importante que nos aprendamos a cuidar entre nosotros. Si yo invito a alguien a mi casa y no están todos vacunados, obviamente voy a tener muy cuidado porque pueden haber personas que no estén vacunadas. Los aforos, por ejemplo, también en distintas actividades, cuando tienen interacción, cuando no tienen interacción, son distintas. Un aforo, por ejemplo, en apertura inicial ahora, para al 18 de septiembre, las actividades que tienen interacción pueden llegar hasta 500 personas. Por lo tanto, hay aforos que las personas que tienen pase de movilidad van a tener más libertades, con mayores aforos. También, por ejemplo, las actividades en los cines, se pueden hacer actividades culturales, que bienvenido sea, ¿cierto? Es un rubro que ha estado muy afectado por la pandemia, por lo tanto pueden haber actividades también del arte que van a tener mayores aforos, pero es súper importante, y aquí quiero por favor pedirles, súper importante entender que todavía tenemos contagios, que todavía estamos en pandemia, que tenemos que aprender a seguir usando la mascarilla, tener nuestras casas ventiladas, y tenemos que vacunarnos. Yo creo que si todos aprendemos y nos cuidamos de esa manera, vamos a poder seguir avanzando y mantener estos números. Pero necesitamos la cooperación de todas las personas. Y la evidencia es enorme, ¿no?, respecto a lo importante que es seguir cuidándose, por supuesto, avanzar con el proceso de vacunación. Esperamos que funcione ese llamado. Gracias, subsecretaria. Que tenga buen día. Muchas gracias, que esté muy bien.